Muchas gracias. El hermano que está acá yo no lo había visto. ¿Cuál sería su nombre? Adrián. Muy buenas tardes, amado. Les mando un fuerte abrazo a usted y a toda su audiencia. Disculpe el atrevimiento. Muy buenos temas los que sacan. Disculpe que me haya metido de esta forma, pero yo soy un estudioso de las escrituras, tanto. Le podría decir que no tengo eh, gran experiencia en textos hebraicos, pero yo le puedo tocar lo que es un texto, Biblia católica, Biblia Reina Valera, nueva traducción. O sea, yo no tengo problemas con las Biblias. De hecho, ¿Dónde nos saluda? los saludos desde Pachuca Hidalgo, un fuerte abrazo. Hidalgo, México. Hidalgo, exactamente. Muy bien, bienvenido. Tiene 2 minutos desde ahora. Bueno, he escuchado que hablan ahorita del título sobre la salvación. La salvación, rápidamente, no es un conjunto de, de obras que haya hecho el humano, sino que dice la misma palabra, que la salvación viene de la fe, de la confianza personal. Eso es transmitido y dado por gracia del Padre Eterno, del Padre de Jesús, hacia con la humanidad. Por eso dice Jesús, somos coherederos con Él. Y nunca se negó a decirnos hermanos. Entonces, si Jesús está diciéndote que hay un camino para que tú le hables a su Padre como tu Padre mismo, eso quiere decir que tú estás sellado por una gracia, porque así al Padre le agradó de conseguir tu salvación. Pero hay un cierto, ¿cómo le podré decir? Un sello en el cual el ser humano debe estar consciente que debe de realizar para ganar esa salvación. La salvación no proviene, como vuelvo a repetir, como si fuera de un acto para ganártelo. Eso ya está de gracia para ti. Nada más es que tú lo concibas, lo quieras. Jesús decía un solo paso para ganarte la vida o la salvación, ¿no? La vida eterna. Y eso es ser un niño nuevo. ¿Y qué es ser un niño nuevo? Desecha todo lo que tengas de tu pasado. Puede ser aprendizaje, puede ser religión, puede ser politeísmo, política, militarismo, todo lo que tú quieras, es más, hasta el amor al dinero y lo material, para que ese niño vuelva a ser resurgido en las palabras del Cristo, o sea, reaprender de Jesús para poder escuchar, porque él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, no hay ningún otro mediador aparte. Sí, adelante, gracias. Termina la idea, terminen la idea también para no cortarles. Bueno, nada más así de tajo. La escritura reclama que todo ser humano que se aproxima a las palabras del Cristo es el único mediador para llegar al Padre. Si no es por medio del Cristo, no se llega al Padre. Entonces, así es como se corta de tajo toda creencia sobre ídolos o sobre deidades o sobre imágenes que pueden interceder por nosotros, ¿no? Yo no estoy diciendo que sea malo, sino que no es una posibilidad para ganar una salvación. La salvación es humanamente solamente de cada quien. Ok, les voy a hacer, gracias Adrián, les voy a hacer una pregunta, quizá vamos a una rondita o dos más, tal vez. ¿La salvación es individual? Sí, no, ¿y por qué? Esa sería la pregunta específica para los tres y van a tener también 1 minuto, 2 minutos para responder. Porque, ¿por qué hago esa pregunta? Porque cuando decimos que por pertenecer a una iglesia somos salvos, estamos diciendo que la salvación literalmente no es individual, sino colectiva. O sea, pertenezco a ellos y como que la salvación de ellos se pasa hacia mí y no se toman en cuenta exactamente todas las obras que la Biblia nos indica, sino otras cosas, algunos rituales, dogmatismos, rezos, una serie de cuestiones religiosas que se toman en cuenta quizá, pero que al final
al final, de todas maneras, aparentemente no es que sean específicamente para salvación, pero pertenezco a y hago lo que tal iglesia dice y por eso ya soy salvo. Entonces, la salvación es individual, sí o no, y por qué. A ver quién quiere o se van en el orden que estaban. Ahí ustedes me dicen. Si quieres en el orden. Sigifredo, ¿estás ahí? Sí, bueno, yo creo que sí, la salvación es individual, porque yo estoy muy de acuerdo. Vamos a ver, hay acá dos tipos de criterio, que son el criterio evangélico, el criterio católico, en donde uno es solo fe y los otros son obras para gracia. Yo siento que el camino está en el centro. Yo no creo simplemente que usted creyendo sin hacer pueda llegar. Y tampoco creo que usted haciendo sin creer pueda llegar. O sea, las dos cosas tienen que ver en una sola. A veces cuando yo estoy estudiando las cuestiones del segundo templo, a veces yo me doy cuenta que nosotros somos mucho como los judíos de ese tiempo. Ellos peleaban por un tipo de doctrina y se colocaban en cada lado. Pero en realidad Jesús pasó por el centro de los dos. O sea, tomaba algo de un grupo, tomaba algo de otro grupo y hacía una doctrina que era mucho más armoniosa entre sí. Eh, el evangelio está hecho para creer, pero también para hacer. Es para poner por obra lo que vamos entendiendo. Entonces, no se puede entender que usted solamente tenga la noción de que algo es cierto, porque eso tampoco es fe. ¿Se entiende? Entonces, una persona puede entender, puede tener lógica, pero si no realiza las obras que vienen allí, no va a tener frutos. Entonces, justamente todos los silogismos que presenta Jesús en las machalot, en las parábolas, todos tienen que ver con fruto. El fruto que debe dar un cristiano es tal, es tal, es tal, es tal. Por su fruto los van a conocer. Entonces, yo no creo en esta cuestión de que una iglesia te pueda presentar frutos. Los frutos son de un árbol específico, individualmente, no porque todos estén dando frutos, un árbol específico lo va a dar. Y entonces ese es el silogismo. Yo lo que creo presentar es que una persona debe conocer y debe conocer a Cristo para poder presentar esos frutos. No importa si estás en una iglesia o en otra iglesia, la verdad es lo que te va a liberar, no necesariamente el lugar en donde te Tiempo. congregas como tal. Y ese era el comentario. Tiempo, muy bien. Siguiente desde ya. Adelante. Ya, ¿se escucha bien? Excelente, Adolfo. Yo creo también que la salvación es personal, porque prácticamente en cada uno está la facultad de poder creer. Ahora, el creer, la fe salvadora, es una obra de Dios, la obra que Dios hace en el ser humano para que éste pueda reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto en delitos y pecados. Esto significa que el hombre, por naturaleza, está en contra de la voluntad de Dios. ¿Se entiende? Entonces, como el hombre está en contra de la voluntad de Dios, por sí mismo no se puede salvar. Por esa razón que necesita ser salvo de manera individual para así poder pertenecer a un grupo específico, la iglesia cristiana. Así se lo hizo entender a Nicodemo, que Nicodemo creía que la salvación era algo nacional, o sea, que por pertenecer a la nación de Israel, de guardar los 10 mandamientos, de guardar la ley de Moisés, iba a ser salvo. Y Jesucristo le dijo, no, tú tienes que nacer del agua y del espíritu, tienes que nacer de mí, tienes que reconocerme a mí. Y Jesucristo se comparó con la serpiente, la que aparece en Números capítulo 21, la serpiente de bronce, que cualquiera que miraba a la serpiente, una vez que una persona fuese mordida por una serpiente venenosa, por muy tonto que sea fuera, la mirada iba a ser salva. Asimismo, Jesucristo, al morir en la cruz, Él le hizo entender a todas las personas este mensaje. Si ustedes miran a mí y ustedes creen que yo morí por ustedes en la cruz del Calvario, ustedes son salvos. Reconózcanse que son pecadores, que son faltos delante de la presencia de Dios, que nadie puede hacer para agradar a Dios. Reconozcan que solamente yo le puedo salvar
y a reconocer a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, pueden ser salvos. Tiempo. Esa es mi respuesta. Tiempo. Bien, siguiente, por favor. Adelante. Ok, muchas gracias. La salvación es personal, lógicamente todo el texto lo dice, en específico en el Nuevo Testamento. Y me gustaría citar lo que es Lucas 23, versículo 39 al 43. Se los voy a leer de rápido para no entrar yo en argumentación. Dice, uno de los malhechores que estaba crucificado junto con Jesús lo insultaba. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Pero el otro le reprendió diciendo, ¿no temes a Dios tú, que estás en el mismo suplicio? Nosotros hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho. O sea, aquí estaba reconociendo el que estaba crucificado al lado de Jesús, que era un ladrón, porque en esa sentencia era crucifixión. Un ladrón era digno de muerte en cruz. Después dice, pero ningún mal ha hecho. Y Jesús añadió, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, le dijo. Jesús le respondió, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué yo les digo y les cito esto? Aquí el malhechor o el ladrón era un tachado por la ley de Jehová, porque dice el Antiguo Testamento en Éxodo, no robarás. Y por haber infringido esa ley, es por eso que se cometió la crucifixión en ese ladrón. Se estaba haciendo valer un estatuto de Jehová de los 613 estatutos que se le dio al pueblo de Israel, que es la crucifixión a los ladrones. Entonces, este ladrón infringió la ley de Jehová y por eso estaba en el acto de la cruz, Tiempo. al igual que Jesús. Bien, miren, a ver, esto es de suma importancia porque yo no sé, en algún momento inconscientemente, en algunos casos quizá conscientemente, se dice y se tiene esta esperanza que a mí me parece muy peligrosa porque se dice, miren, yo pertenezco a cualquier iglesia o denominación protestante o católica, porque yo lo he escuchado muchísimo, hay personas que me dicen, no, es que yo pertenezco a la iglesia del apóstol X, por ejemplo, y estoy bajo su cobertura. Ustedes saben que la famosa cobertura apostólica, ¿no? Que tiene realmente engañadas a muchísimas personas porque la famosa cobertura apostólica es básicamente como un manto profético, un manto de autoridad, algo que te protege, algo que te ayuda. Adolfo, con respecto a eso, usted, por ejemplo, ¿ha leído algo de eso en la Biblia? La cobertura apostólica. Sé de dónde los sacan, sí. Sí, pero el contexto nada que ver, o sea, la cobertura es de Jesús y siempre ha sido de Jesús. Eso de cobertura apostólica a mí me parece más chanta que cualquier otra cosa, digamos. Y se lo digo francamente. El profeta Elías. Pero el profeta Elías, ojo, pero eso es un manto profético, eso tiene muy poco que ver con un manto apostólico. Sí, el manto, ya ves que literalmente hasta ponen como sinónimo el apostólico, pero el profeta Elías puso el manto sobre su sucesor, en este caso Eliseo. Ajá. Pero de igual manera estamos hablando de un tema tan atípico. La costumbre del profeta era la costumbre era eso, no era otra cosa. Recordemos que las posesiones de estos profetas a veces simplemente se limitaban a un manto para poder dormir en la noche de forma un poco más o menos cómoda y se acabó. O sea, sabemos claramente que estos no tenían nada. Eliseo tuvo que dejarlo todo, salir con el Elías, recibir su manto. Era el criado de Elías. Perdón. O sea, Sí. Entonces, las ideas han mencionado mucho, por ejemplo, al tema de Booz cuando pone su manto sobre Ruth. Y bueno. Lo mismo, pero ese es el pariente redentor. Y eso es una ley.
Y en el caso de Elías con Eliseo, y aquí sí me puede ayudar un poquito con la idea, originalmente Elías estaba diciéndole a Eliseo con ese símbolo del manto de que iba a ser su sucesor. Cuando Correcto, decía a darte una doble porción de mi herencia, eso significa que Eliseo fue el sucesor de Elías. Era un hebraísmo, una expresión típica que tienen ellos allá en Israel. Es como las expresiones correcto, que tenemos nosotros en otros países. Eso era. totalmente. No era nada, no era nada místico, mágico, maravilloso. El manto era algo simbólico que representaba, tú vas a ser mi sucesor, nada más. Ojo, ojo, nada más para abonar acá un detalle. Ya la instrucción de que Eliseo iba a ser el siguiente en la lista de ordenados de los profetas, ya la había dado el Señor. No es que Elías se inventó algo en el mundo y dijo, bueno, ahora voy a hacer una escuela de profetas aquí y yo les voy a tirar el manto y donde caiga el manto todo el mundo va a salir. No. Entonces, cuando yo escucho este tipo de cosas, a mí ya me empiezan a entrar un poquito de dudas, porque yo entiendo que empiezan a querer, ¿verdad?, tomar la palabra y, bueno, obviamente hay que tener un concepto, ¿verdad?, sobre todo esto amplio, por eso, porque a mí me da miedo cuando una persona sin el debido estudio y la correcta historia toma la Biblia porque es capaz de decir cualquier cosa. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y yo le entiendo a Adolfo lo que está diciendo. Pero es totalmente peligroso porque estamos hablando de salvación. No estamos hablando de la ropa que me voy a poner mañana, ni de los zapatos que me voy a poner el domingo. Estamos Es que, hablando literalmente de la vida. Y es que, entonces es que, ahí es donde yo me pregunto cómo es posible que nosotros después de haber conocido la verdad, podamos nosotros ya tomar en cuenta a un hombre que me dice a mí que tengo que pertenecer a él porque él es el sucesor de tal, porque recordemos que los profetas no fueron sucesor del sucesor del sucesor. En algunos casos muy atípicos, Eliseo y Elías, Moisés y Josué, no recuerdo si hubo algún otro. Claro que los hay. No, pero no todos fueron, no fue una sucesión ininterrumpida no. en ese sentido. El sacerdocio levítico sí lo fue, claro, hasta que se apartaron, hicieron las cosas mal y ya ni siquiera el sacerdocio les sirvió de nada. Entonces, si la salvación es individual, si la salvación efectivamente, que yo creo que lo es, pero si la salvación es individual, ¿por qué razón se busca una salvación colectiva? Porque estamos hablando de que aquellos salvos me hacen salvo a mí solo por pertenecer a ellos, como si el cuerpo de Cristo estuviera en la tierra de varios kilómetros de largo y yo voy y me agrego a ese cuerpo, cuando realmente, si se les pregunta a estas personas que creen así, mire, todos son salvos, dicen no. Porque Este, siempre, ningún católico, ningún evangélico me va a decir que en su congregación todos son salvos. Ahí es donde sacamos la eclesía o el cajal judío o el cajal en el Antiguo Testamento. Ahí sacamos el tema de entonces la iglesia visible y la iglesia invisible, entendiendo que la iglesia visible son todas las personas que se dicen pertenecer a X o Y congregación, mientras que la iglesia invisible, la iglesia que Cristo ha tomado como su cuerpo siendo de la cabeza. yo voy a abonar algo, Adolfo. Yo creo, y esto es un concepto muy mío, directamente. Lo que pasa es que hay un término en la Biblia que se llama santidad. Dice que sin santidad nadie verá a Dios, pero santidad es ser completo. Y ahí es donde viene el detalle, y ahí es donde está el problema grave, grave, grave. O sea, la gente trata como de tratar de agarrarse de algo para que eso lo haga más santo, más merecedor de llegar allí. Entonces, por ejemplo, cuando uno va leyendo el Antiguo Testamento y vas caminando y caminando, te das cuenta de todo lo que tenían que hacer los judíos que realmente amaban a Dios para estar en presencia de Dios, porque como ellos no tenían a Jesús, tenían muchos problemas para llegar allí. Entonces, a veces uno se tiene que preguntar, ¿yo de verdad quiero ser santo? ¿Yo de verdad deseo llegar a ese nivel que Dios me está llamando a estar allí? Por lo menos cerca. No estoy hablando de ser perfecto, estoy hablando de tener un nivel de santidad como para llegar a ver al Señor, de verdad un esfuerzo. Entonces,
cuando uno entiende esto, yo que tal vez en algún momento tengo un poquito más de contacto con personas judías y ellos me dicen, es que el problema es que ustedes meten a Jesús para todo, pero en realidad yo lo que veo es que ustedes no quieren. Y eso a mí, vieras cómo me pone a pensar, me desafía mucho, 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 pero yo digo, ¿será que ellos tienen razón? Y hasta cierto punto lo tienen, porque una persona se equivoca, inmediatamente va a traer a Jesús ¿verdad? A la ecuación para tratar de verdad de nivelar el tema, pero realmente quiere dejar eso, ser una persona diferente. Entonces, entrar ahí es complicado y tal vez para las personas del chat, que veo ahí mucho comentario, una persona católica puede ser salva perfectamente. Claro. Una persona, por ejemplo, y voy a decir algo para tirar no, abajo el Melqui, comentario. pero no va a ser salvo, o sea, eso se los digo para que lo reflexionen ellos, no va a ser salvo solo por el hecho de ser católico. No, 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 no. Obviamente vas a tener que Puede tener un ser salvo, testimonio. pero no por el hecho de ser católico, porque una cosa No. sí es cierta, muchachos, miren, el católico dice, yo voy a hacer todo lo que la iglesia me dice que haga, ok, yo le respeto eso porque es muy respetable, porque están buscando, tienen la intención. Y recordemos esto, que el católico promedio piensa que la iglesia católica es la iglesia de Cristo y de ahí depende que él quiera hacer todo lo que ellos dicen. Ahora, ¿la Biblia está sobre la autoridad de la iglesia o bajo la autoridad de la iglesia? Esa es una pregunta muy importante que les voy a hacer para que hagan una rondita. Vamos cerrando las ideas y nos vamos retirando, pero eso es algo que realmente tenemos que tratar de comprender. ¿La Biblia está sobre la autoridad de la iglesia o bajo la autoridad de la iglesia? Eso principalmente. Si quieren, les voy a poner eh, tiempos para que puedan darme su opinión, la aportación que quieran. Vamos a ir cerrando con esto. Ya luego nada más si quieren reflexionan de algo, se despiden y nos retiramos acá. Si quieren si quieren empezar, Sigifredo, ya igual, dale, adelante. Bueno, en este caso yo siento que la escritura está hecha para fundamentar la doctrina, para dejar la doctrina por escrito, porque los primeros cristianos no sabían leer ni escribir, ni tampoco los primeros judíos. Toda la transmisión de ellos era oral, por eso es que yo a veces tengo tantos problemas con algunas personas que quieren que todo esté escrito o que no entienden un poco más lo que es la tradición de ciertas cosas o dicen que los judíos inventaron y que mienten o que los padres mienten y bueno, nos metemos en ese enredo justamente, pero las primeras personas que creían en Jesús y anteriormente no sabían leer ni escribir, pero ciertamente esto se hizo para tener la doctrina justamente y poderla defender. De hecho, Jesús la utiliza para cuando ellos se lavan las manos y así quieren utilizar las cosas. Eso es un mandamiento que se usaba para los sacerdotes y era para entrar al atrio, perdón, para entrar al lugar santísimo. Tenían que ir limpios, pero ellos la sacaron para la comida. Entonces, invalidan el mandamiento al querer sacarlo y ponerlo como un mandamiento cuando nunca lo fue. Entonces, Jesús refuta esa tradición de hombres porque en realidad es un mandamiento sobre un mandamiento puesto para no profanarlo. ¿Se entiende? Entonces, cuando uno entiende toda esta historia y toda esta cuestión, usted se da cuenta que la fuente para tratar de ser un buen cristiano siempre va a ser la palabra. Siempre va a empezar por allí porque de allí siempre va a estar para la posteridad lo que debe seguir. Y la tradición es importante, por supuesto que lo es. Pero de la tradición yo sí tendería mucho a revisar qué es paja, ¿verdad? Y qué es trigo. Porque hay personas, para mi gusto, y lo digo francamente, que yo creo que no sabían directamente ni siquiera cuáles eran los valores del cristianismo. Entonces, hablamos muy en general, ¿verdad? Claramente, esto hay que aterrizarlo un poquito más, pero yo sí creo que la palabra es una autoridad. Y ese es el comentario. ¿Se escucha? Sí, perdón, Creo que muchachos. Perdón. Ya se te había terminado el tiempo. Precisamente justo. Adelante, Gabriel, adelante. Adolfo, ¿puedo ceder mi turno para que nuestro hermano de México hable también? Porque tampoco ha hablado mucho para que también tenga su oportunidad. Adelante. Le agradezco
el gesto, amado. Yo creo que la Biblia lo describe muy bien. Por ejemplo, Pablo, en la carta de los Hechos, en el capítulo 17, él habla que iba a Atenas y que encontraba en su pasar a muchos ídolos, pero encontró un atrio, un altar en donde decía al Dios no conocido. Y decía, a ustedes que adoran a este Dios sin conocerlo, de él es el que les vengo a hablar. Entonces, los atenienses eran muy religiosos, pero he aquí lo que dice Pablo. En Hechos, capítulo 17, por si lo quieren apuntar, versículo 24 y 25. El Dios que hizo este mundo y las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado como si fuese un necesitado, porque Él es el que da vida, aliento y todas las cosas. Entonces, Jesús decía que para conocer al Padre tenías que abrir también tu corazón. También Felipe le preguntaba, maestro, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Hasta cuándo vamos a comprender, amados, que ni los mismos discípulos comprendieron quién es el Padre de Jesús? Para comprender una salvación no debe de estar uno bajo el régimen de una iglesia, sino es la capacidad de recibir el mensaje y de poder evolucionar de adentro hacia afuera, sacar rencores, sacar envidias, sacar contiendas. Pablo lo decía, los deseos de la carne y del espíritu son lo que define una salvación. Sacar los deseos de la carne, incluir los deseos del espíritu. Esa es la transformación del hombre. Eso es lo que consigue una salvación y no una iglesia. La iglesia se transformó en ese entonces como una colección de las personas que pensaban de la misma manera. No quiere decir que están bajo un techo, así como dice Hechos, porque Hechos delataba eso. Muy bien, muy bien. Miren, quiero contestar esta pregunta. Claro que estamos de acuerdo en obedecer. La salvación es individual. Y si es individual, no se trata simple y sencillamente de obedecer a. ¿Por qué? Porque la salvación no proviene de la iglesia, proviene de la Biblia. De hecho, la iglesia es la que salva por la palabra del Señor. Aquí tenemos un problema porque se cree que la iglesia son los líderes máximos de una congregación. Eso no es la iglesia nada más. Claro, son parte de la iglesia, sí, pero no son la iglesia. Todos somos iglesia, todos, absolutamente. Eso está clarísimo y la Biblia realmente no puede ser refutada. Tenemos que comprender eso. La Biblia no puede ser refutada. Está claro que somos parte. Nosotros somos parte de la iglesia, por lo tanto somos iglesia. Entonces, hay que obedecer a lo que la iglesia dice, sí, siempre y cuando la iglesia obedezca a la autoridad que está sobre ella, que es la Biblia, la palabra del Señor. Lo que las iglesias inventan o lo que las personas inventan, eso no lo tenemos que obedecer. Nosotros tenemos que ser efectivos. Por eso les dije, ¿la Biblia está sobre la autoridad de la iglesia o bajo la autoridad de la iglesia? Porque si la Biblia está sobre la autoridad de la iglesia, entonces la iglesia tiene que obedecer primero a la Biblia para que nosotros obedezcamos a esos líderes. Pero si la autoridad de la iglesia está sobre la Biblia, efectivamente, entonces sí tenemos que obedecer a esos líderes, a pesar que la iglesia no diga lo que la Biblia dice. ¿Cuál es entonces la verdad? En mi caso, yo los invito a reflexionar, la Biblia está sobre la iglesia y no bajo la iglesia. Porque la iglesia en ningún momento es la verdad, es baluarte y fundamento de la verdad. Dice columna, sostiene la verdad, baluarte, defiende la verdad. Si nosotros comprendemos qué es una columna y qué es un baluarte, vamos a comprender lo que la iglesia hace. Porque a veces se dice, la iglesia es la verdad. No, la iglesia no es la verdad. La iglesia es la que protege la verdad. Pero bueno, vamos a cerrar con esto. Solo quería nada más contestarle aquí a Rosa. Y gracias por participar, Rosita. Eres muy bienvenida. Bueno, vamos a ir cerrando. Yo espero que se haya entendido la idea principal de este programa. Y la idea es, espérame, Gabrielito, perdón. ¿dónde está el evangelio? ¿Dónde está? El evangelio está en mí, si yo lo practico.
El evangelio es la Biblia, lo que dice la Biblia, y se hace un verbo en mí cuando lo practico. Adelante, Gabriel. Ahora sí, y continuando con tu explicación, hermano Adolfo, hay un mensaje de Rosa Araujo que puso algo anterior, que habla acerca de la catolicidad, que es universal, y según los romanistas, ellos creen de que catolicidad significa que todos tenemos que someternos a la Iglesia Católica Romana. Pues un poquito de historia. La palabra catolicidad viene del griego y eso significa universalidad. Y eso no se refiere a una iglesia particular, se refiere a lo que el hermano dijo, la iglesia invisible, o como aparece en el libro del profeta Isaías, el remanente fiel. Esa es la catolicidad, esa es la universalidad de la iglesia. Todos los cristianos de todas las épocas que han creído en Jesucristo, aún los que creyeron en Jesucristo antes de su venida, lo que esperaban la promesa del Mesías. Y en el Concilio de Nicea, que por si acaso, que ahí donde sacamos la doctrina de la Santísima Trinidad, la sistematización de esa hermosa doctrina, sabe que, mi querida Rosa Araujo, ese concilio no lo convocó el catolicismo romano. No existía el catolicismo romano en esa época. Se convocó por un concilio de varias iglesias importantes de ese entonces, las 5 iglesias más importantes, que me parece que era Roma, Antioquía, Constantinopla, Alejandría en Egipto y Jerusalén. Ellas se reunieron y conformaron lo que hoy día conocemos como el credo de los apóstoles. Creo en Dios Todopoderoso, creo en Jesucristo y creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Católica, y en ese contexto se refería a Iglesia Universal. Entonces nosotros somos parte de la Iglesia Universal, es cierto, cada uno de nosotros pertenecemos a una iglesia local a la cual nosotros tenemos que participar y ayudar, pero como cristianos en su conjunto somos parte de la Iglesia Universal y nuestro Padre es Jesucristo, porque lo que dijo Pedro acerca de Jesucristo es la verdad. No que Pedro sea el fundamento de la iglesia, es que lo que dijo Pedro es el fundamento de la iglesia. ¿Y cuál es el fundamento de la iglesia invisible? Que Cristo es el Hijo del Dios viviente y nosotros le obedecemos a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Para el Señor la honra y la gloria, y muchas gracias por la oportunidad, mi hermano Adolfo. Muy bien, hermano, inspirado hoy. Adolfo, la Biblia hizo la iglesia. Bueno, dime tú qué es anterior, ¿la palabra de Dios o la iglesia? Dios siempre ha tenido una palabra, ¿no? Y hasta donde sabemos, Dios habló en la eternidad y esto se cumple hoy. El Cajal judío es más antiguo que la iglesia nueva, Adolfo. ¿Qué manda? El Cajal lo escribió Moisés en el Antiguo Testamento, entonces es más moderno que la iglesia, es más antiguo que la iglesia, la palabra. La palabra escrita. Obviamente, claro, esto es Juan 1:1, por ejemplo, la palabra de Dios, en el principio estaba con Dios y era Dios, mientras que la iglesia no existía visiblemente. A mí Rosita me impresiona, mira, dice, si la iglesia es invisible, ¿cómo la conoceré? Cuando yo estoy hablando de iglesia invisible, me refiero a la iglesia que Dios conoce. Para conocer a esta iglesia invisible, a pesar de ser invisible, se tienen que ver los frutos. Dice, por sus frutos los conoceréis, y tenemos que leer la Biblia para conocer a la iglesia, querida Rosa. Entonces, no es que, o sea, yo obviamente no me refiero a personas invisibles, obviamente son personas, pero en ese caso son iglesia invisible porque yo no soy Dios, el único que las conoce es Dios, a no ser que me digas tú que todo el mundo, en el mundo católico, por entiendo que Rosa es católica, todos son ahí salvos, lo que sería imposible de comprobar realmente porque hay una serie de cuestiones también que ellos manejan, ¿verdad? Pero bueno. Es una teoría que le da Jesús a Nicodemo, de que tienes que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Sí, entonces tenés que nacer de nuevo y tenés que ser una nueva criatura para poder pertenecer a esta iglesia. Si tú no has nacido de nuevo, no vas a entender esto, porque Nicodemo tampoco lo entendía, porque él entendía esto como una obra de la carne. Entonces,
lo que está diciendo ella a mí me da la sensación de que tal vez no lo comprende, no lo está entendiendo, o bueno, tal vez lo está choteando, ¿verdad? Pero bueno, con la gente que ha nacido de nuevo entiende el concepto. Me despido, Adolfo. Les Ok. agradezco mucho a todos el tiempo que nos han dado, ¿verdad? Por favor, a las personas, o sea, no discutan, no peleen. Hay personas que a lo mejor no están entendiendo o entran para discutir y para disentir. A veces no vale la pena porque son personas que tampoco quieren, no quieren entender, entonces no tiene mucho sentido explicar. Decirle a Mari que la vi por ahí, bueno, que es todo un placer escucharla, los días que yo puedo directamente. Decirle que siga adelante, me gusta que vaya leyendo y que vaya aprendiendo otras cosas distintas Claro. y que no es importante qué vaya a pasar con ella directamente en el sentido de qué religión sea o qué Sí, no. O sea, mi amistad y mis oraciones y lo que necesite lo va a tener estando en iglesia católica, en iglesia evangélica, en iglesia de sí, todo lo que quiera, porque uno no busca que las personas se conviertan a su religión. Yo no soy proselitista, soy una persona que lo único que quiere es que la gente conozca a Dios. Donde ella se sienta a gusto, donde ella esté bien y donde ella aprenda bastante, para mí y que el Espíritu la lleve, para mí es más que suficiente. Para claro. todos, hermanos, muchas gracias por esta noche tan bonita, por esta palabra. A Adolfo, Shabbat Shalom, ¿verdad? Y para Amén. todas las personas que lo celebran, pues adelante. Les agradezco mucho el tiempo y si Dios quiere nos estamos escuchando. Ok, querido, sí. Bueno, tenemos aquí a Gohan, ¿no? Un testudo seguro, porque siempre se ponen en esa clase de... Pero bueno, a ver, amigo testudo, contame, decime. Hola Adolfo, ¿cómo estás? Bien, bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Luis. Gohan. Luis. Luis. Ah, Sí, perfecto, exacto. Luis. Contame, Luis, ¿qué tenés que decir al respecto? No, pues más que contar, escuchar por allí unos cuantos minutos que pues, al menos para ser honesto, no me sorprende cuando se habla en contra de la Iglesia Católica. Entonces, de repente, siempre creo yo, al entrar a conversar con evangélicos, que suele hacer o suele haber ciertas cosas que en lo personal a veces es bueno poner en claro, aclarar, porque hay cosas que de repente como que suelen acusar o decir cosas que en realidad nosotros no creemos como católicos, ¿no? Luis, Entonces, más que, una dime, pregunta, si me permitís, si te puedo hacer preguntas. Luis, dale, dime. ¿cuántos millones de personas hay en la Iglesia Católica? No tengo idea, la verdad. No he hecho los ¿No, cálculos. no son 1350, un número redondo, 1350 millones? Pues te mentiría si te digo ahorita el número. Más o menos hablamos de 1350 millones. Ok. ¿Qué porcentaje de esos 1350 millones sería salvo en el día del juicio? Defíneme qué significa ser salvo, pues, para No entendernos. morir Porque eternamente, lo que no ir al pasa es que, infierno, no morir, no ir al infierno, lo, básicamente. lo que pasa es que nosotros no tenemos un concepto como tal que diga ser salvo. O al menos que se iguale, al menos pienso yo, no es igual al concepto que tienen los evangélicos. ¿Cuál sería tu Ahora, concepto de yo salvación? decir yo, por ejemplo, quién se va a salvar o qué porcentaje, pues es algo que nosotros no sabemos, ignoramos, ¿no? Eso solamente lo sabrá Dios en el día del juicio, ¿no? Es igual como, por ejemplo, Pero, que yo diga, oye, ¿qué porcentaje de los evangélicos se van a salvar? Si me preguntas a mí, yo no te voy a decir que la cuarta parte, la tercera parte, las tres cuartas partes, ¿no? Eso yo no lo sé. Entonces, si tú lo sabes, pues yo no puedo yo decirte por eso nada, te ¿no? pregunto, porque yo tampoco lo sé. De hecho, lo que quiero saber es eso. Si ustedes saben si todos van a ser salvos o por lo menos un porcentaje y por qué, pero si no todos Que, son salvos, que todos los católicos nos todos. salvemos en el día del juicio sería, sería, este, sería ideal,
pero la verdad que no lo sé, hermano. No lo sé. Pero Yo no entonces, puedo decirte, o sea, yo no puedo decirte se va a salvar se va a salvar el 50% claro. más uno, o se va a salvar absolutamente todos los católicos menos uno, o menos dos, o Claro. sea, yo no puedo decirte eso. O sea, Pero entonces, estaríamos hablando pero a ver, en el aire. Dime. como católico, ¿me podrías decir si la iglesia tiene alguna postura oficial de decir, miren, vengan acá, les damos un documento, les damos un recibo, o por lo menos vengan cada semana como mínimo a misa o vengan a confesarse cada Lo mes que, y van a lo ser que la salvos iglesia, por eso? ¿Cómo lo define la iglesia en ese sentido? lo que la iglesia dice es que en ella se encuentra toda la plenitud de los medios de salvación, pero para lo cual el católico, el creyente, tendría que estar, eh, como dice el Señor, el que persevere se salvará. El católico tiene Una que hacer cosa, eso, Johan, y mira, perseverar en la Luis, fe perdón, católica. Luis, a Dime, ver, solo vamos por partes porque en unos minutos nos retiramos, pero vamos por ok, partes. ¿Cuáles vale. serían estos medios de salvación? Pues para empezar, los sacramentos de la iglesia. Que sería bautismo, sería confirmación, sería Confirmación, matrimonio, Eucaristía, sí. Eucaristía. Claro que, claro que no todos recibimos los 7 sacramentos, ¿no? Hay unos que no Pero, se casan, ¿no? pues sí, Claro, pero, pero a ver, eso, por ejemplo, pero eso yo lo puedo hacer afuera, totalmente bíblico. Yo me bautizo en agua afuera de la iglesia y listo, porque ningún si es válido, sacerdote pues sí, bautizó en el normal. primer siglo. Si es válido el bautismo, pues sí, normal. O sea, Y si yo me caso, no hay una ley que me diga a mí que un sacerdote debe casarme a mí, dentro de la Biblia, por lo menos. no, en el No lo hay, matrimonio, no hay nada. en el matrimonio católico, los sujetos son son los futuros esposos, no es el sujeto del matrimonio, el ministro. El ministro Ok, sirve entonces, pero yo me como el puedo casar testigo afuera, o de la sea, boda. pero ¿qué me faltaría a mí afuera de los sacramentos? ¿Qué me falta afuera que solo tenga la Iglesia Católica dentro? Mira, la respuesta no es tan simple porque eh, estrictamente Pero trata hablando, de decirla simple, o sea, digamos, ah, ya, más o menos en simple, sí, pues, o ya, ok, sea, ok. me falta el sacerdote, me falta la catedral, me faltan las velas, las veladoras, las candelas. ¿Qué me falta más o menos La que yo no confesión tenga te falta, la afuera? confesión te falta. No, pero yo me Ya, confieso. a eso voy. Mira, la iglesia enseña que la salvación viene por la gracia de Dios. Creo que estamos de acuerdo Sí, en eso, ¿verdad? Ok, totalmente, ya. totalmente. Ahora, esta gracia creemos nosotros que la iglesia lo dispensa por sus sacramentos. Esto quiere decir que los sacramentos son la fuente de la gracia de Dios. Ahora, esto no quita que la gracia se limite a los sacramentos. Quiere decir que uno puede obtener esta gracia no exclusivamente de ellas, como por ejemplo la Eucaristía, ¿no? O el perdón por la confesión, ¿no? Un ejemplo simple, ¿no? Nosotros los católicos nos confesamos con un sacerdote y creemos que en ello, creemos que mediante la confesión hacia el sacerdote obtenemos el perdón. No obstante, también creemos que existen personas que, como por ejemplo protestantes, que sin confesarse con un sacerdote, pues pueden obtener el perdón de sus pecados también, ¿no? Entonces, Mi- más que el sacramento en sí Pero mismo, Mira, Luis, a ver, sí, solo déjame cerrar esto, ¿no? Más que el sacramento en sí mismo, es la gracia sacramental. correcto, pero, o sea, en ese sentido, todo católico que realmente lo sea, ese católico va a tener los 7 sacramentos de la Iglesia Católica, pero ahora viene la pregunta entonces, teniendo los 7 sacramentos, ¿la persona es salva o no le es garantía? Esa sería la pregunta exacta, porque Si persevera en su vida de fe,
Pues sí, pero Afuera. si no persevera, sí. O sea, a los ver, 7, me para refiero, entenderte, o sea, los 7 sacramentos más la sí. perseverancia afuera. Lo que pasa es que más, a ver, nosotros los católicos no es que la O iglesia nos da o una la lista, perseverancia, no ¿cómo es se, o que, no sea, es que nos da, a ver, definime la perseverancia? ¿Es afuera o es lo que adentro? pasa es que, Porque los sacramentos son adentro, ¿no? bueno, Mira, los te lo voy a poner sacramentos así. los sacramentos no son exclusivos de la iglesia católica, ustedes también Te tienen lo, sacramentos, ¿no? te lo voy a poner de esta manera. Te lo voy a poner de esta Ustedes también manera. tienen sacramentos, ¿no? Nosotros básicamente creo que tenemos 2 sacramentos nada Ya, más. pero tienen sacramentos, pues, ¿no? Claro, lo que pasa es que la Biblia nos habla del bautismo, nos habla de la Santa Cena. Básicamente, pues el matrimonio no se ve como un sacramento porque si bien te puedes casar o no, eso no, de hecho, están las 2 opciones. No vendría contando para mí como un sacramento específico, pero la idea es esta, o sea, yo realizo los 7 sacramentos dentro de la Iglesia Católica, pero aún así yo tengo que perseverar afuera, porque claro, yo no vivo dentro de la basílica, o sea, yo vivo afuera y Pero por nadie eso habla te de pregunto, basílicas, ¿cumplís con los 7 nadie habla, sacramentos? nadie habla de basílicas, o sea, Eh, no entiendo qué tiene que ver o sea, las el basílicas. edificio, el lugar donde esté el sacerdote, que obviamente está en un edificio, pero lo que yo quisiera saber es, mira, tener los 7 sacramentos, pero no perseverás afuera en lo demás, en la compasión al prójimo, en amar a Dios. Es decir, tener los 7 sacramentos, pero afuera te comportás como cualquier mundano promedio. Ok, ¿Sos salvo o no sos salvo? Esa sería la pregunta. Disculpe, pues, hermano Adolfo, disculpe que los interrumpa. Sí. Hablando de los sacramentos, uno de los sacramentos es instituir el sábado, me parece. ¿Perdón? Uno de los, bueno, es la pregunta para aquí al hermano Luis, me parece que me dijo, ¿verdad? Nada más de rápido, uno de los sacramentos es impuesto el sábado en la Iglesia Católica o es el domingo, porque igual hay no un poco es, de confrontación, ¿no? no, en la lista de sacramentos no existe No está lo al del día. sábado o el No domingo, está, ¿verdad? no. Bueno, déjenme les digo algo, le explico nada más porque me tengo que retirar. De hecho, toda ligatura sobre qué debe de hacer alguien para ser salvo es nula completamente, o sea que no tiene que hacer usted absolutamente nada en físico para poder ser salvo, sino hacerlo interiormente. Yo estaba poniendo ese rato la explicación de el que estaba el ladrón al lado de la cruz de Cristo, porque él no se congregó, él no se bautizó, él infringió una ley por ser ladrón, fue crucificado. Y sin en cambio, él, pues simplemente arrepintiéndose de su propio acto y diciendo, yo merezco esto, pero él no merece lo que le está pasando. Es Sí, un pero no todos están, arrepentimiento sí, pero no sobre todos sus están, actos. pero no todos están en la misma circunstancia de ladrón de la cruz. Bueno, mire, O sea, tan no siquiera puedes le voy a comparar, decir, ajá, o sí, sea, sí, no sí. puedes Ahora comparar, le voy a decir, o sea, si quieres hacer le una voy regla general, creo que estás cometiendo un error ahí, partiendo de ahí, ¿no? yo se lo puedo comprobar Hagamos bíblicamente nada el más tema rápido. que yo sí quisiera que Luisito me O sea, dijera por lo ni menos. tú ni yo estamos en la misma circunstancia que el ladrón que estuvo en la cruz, que no tuvo tiempo de Claro. hacer Mira, las obras que Luis, el Señor una quiso. cosa, Luis, Dime, Adolfo, dime. mira, una cosa, Es- Luis. Por eso te dije, Ujú. o sea, yo siendo católico cumplo con los 7 sacramentos. Tengo los 7: bautismo, confirmación, Eucaristía, matrimonio, no recuerdo los otros más porque realmente no me sé los 7, pero tengo los 7. Yo los cumplo, yo tengo el ritual de los 7 sacramentos y listo, pero yo vivo afuera como un mundano promedio. La pregunta sería ahí, ¿soy salvo o no? Repito, no, yo no puedo hablar por quien no conozco, o sea, no, yo no puedo hacer una regla general, pero lo que sí podría decirte es Sí. que el día de juicio estará en peligro su salvación.
¿no? Porque Ok, no vivió conforme a la fe. pero mira, Si mira, Luis, date cuenta de algo. si tienes una fe superficial, Ok, estará en peligro la salvación de cualquiera, así sea date cuenta de así sea algo. el que se da golpes de pecho en la Ujú, parroquia, ¿no? Sí, sí, aún a pesar que se confiese, pero entonces, Luis, como dices tú, saliendo de la misma, pues se sí, comporta como un mundano, un pagano, pues está en sí. peligro su salvación. Me parece bien. Ahora hagamos ese ejercicio mental. Entonces no depende de la iglesia, no depende del sacerdote, no depende del ritual, sino que depende de lo que yo realmente hago por fe, no tanto lo de adentro, sino afuera de esa congregación, y ahí estaríamos totalmente de acuerdo, y ese es mi punto. Pues sí, en ese sentido sí, en la Iglesia Católica también lo enseña así, ¿no? De hecho Excelente. eso en el catecismo se especifica bien a la pregunta, por ejemplo, Entonces, ¿por qué hay católicos ¿quiénes se que van a dicen que salvar? los protestantes no pueden ser salvos? Pues porque no, porque no saben lo que enseña la Iglesia Católica, pues así de simple, se dejan llevar por el Yo, cre- fanatismo. yo creo lo Es tan, mismo. es tan así de sencillo que si uno se da una lea simple por el catecismo de la Iglesia, pues lo va a ver claro. Hay una sección que dice quiénes se van a salvar, ¿no? O fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Ahí lo explica muy bien y explica muy bien la salvación de los no católicos. Excelente. Oye, mira, me gustó la verdad conversar contigo, Luis, y bueno, también con los demás, pero en el caso del catolicismo. Y ya vamos a ir cerrando, pero tengo aquí al señor Lauro Alfredo, que tampoco lo había visto por acá. Por favor, nos puede decir de dónde nos habla, quién es y si es salvo, si no es Bueno, salvo. buenas noches, mi nombre es Lauro Alfredo Rivera Uribe, soy católico. Yo Bienvenido. creo que esta misma pregunta me la hicieron en un programa anterior, en este día, y el tipo es tan, como dice, obnubilado en su protestantismo que no ubica cierta conversación. Por ejemplo, me preguntaron, ¿qué hace usted para ser salvo? Me preguntaron, ¿qué es para, o sea, qué haría el catolicismo para ser salvo? Y yo le dije, primero salir de las tinieblas con el bautismo. Pero ahí no, que Efesios, que por aquí, que por acá, el primer punto es Él citó la Biblia, claro. la gracia santificante. Escuche bien, hermano, escuche bien. Usted puede tener los 7 sacramentos. Le pongo el ejemplo de San Francisco, San Francisco Borgia. Sí. Fue viudo, ya tuvo los 7 sacramentos. Ya. Pero yo le comento una cosa. Usted puede hacer obras, puede hacerlo, puede ser la Madre Teresa de Calcuta. Sí. Pero si no es bautizado, no le sirve ni una obra de salvación, ni para usted ni para el resto. Mira, hay No un le texto sirve. que dice, el que crea y sea bautizado será salvo y el que no crea será condenado. No. Yo le digo en la obra de salvación. Por ejemplo, yo voy a rezar por mi hermano católico en Japón. Estoy aquí Ujú, en mi país. ujú. Y voy a rezar el Ave María. Ave María, gracias Dios te salve María, llena de gracia, eres contigo, bendita eres en todas las mujeres, bendito fruto de tu Santa María, Madre de Dios, para nosotros pecadores, ahora y ahora muerte. Amén. Sí, Puse la intención, porque si yo no sí. pongo la intención, tampoco vale. Yo sí digo, Dios te salve María, no vale. Tiene que poner la intención. A ver, pero me llamó la atención una cosa. Dijiste que una persona puede ser bueno como las señoras de Calcuta, Sí, pero si no se bautizó, no puede ser salvo, no me dijiste. vale ninguna, no, la obra que él hace en el juicio de Dios no vale. Cuando uno Pero ¿de peca, dónde sacas, queda de dónde enemigo de sacas Dios, tú? Pero ¿por qué dices tú eso? Porque, digamos, porque, porque, porque ten- no tiene la vinculación de la gracia santificante. pero la gracia es que me estás hablando del bautismo en agua o del bautismo en espíritu, que no es lo No, mismo. mira cómo Dios es, nuestro Jesucristo es interesante, y eso es lo que estudiamos, porque de aquí hace 1000 años no le estudiaban lo que estamos hablando. Tenemos nosotros más forma de estudio, o ellos no tuvieron esa gracia de ver el estudio Ujú. así. Por ejemplo, Jesucristo se dispara con Nicodemos, que era un rabí judío.
y le dice, tú no sabes el bautizo en Moisés de la nube y el mar. ¿Por qué? Porque él estaba combatiendo con un poco de fariseos. Entonces, si él hacía una cosa, eso no está en la ley. Entonces, si él hablaba del bautismo de Juan Bautista, eso no está en la ley. Entonces, él conversa con el maestro de ellos, que es Nicodemos, que estaba convertido al cristianismo, creyendo en nuestro Señor Cristo, y le dice, ¿acaso tú no sabes? Tú siendo maestro, haber escudriñado lo que ha pasado en 1000 años, que le digo. Pero y le una dice cosa, el bautismo, está escrito. Lauro, una cosa, ¿el bautismo en agua te hace nacer de nuevo? No, es lo que yo pretendo decir, que Jesucristo aplicaba la ley que él quería aplicar, teniendo nociones, cosas de los patriarcas o de la gente antigua. Entonces, el bautismo no es que se lo inventó él. Estaba en Nicodemos, que sabían que Moisés había hecho eso. Cuando pasan bajo el agua y dice todos fueron Sí, bautizados. pasa en medio de la nube, porque la nube es especial. La nube va adelante y cuando ya va a sacrificar al ejército egipcio, se mete adelante el ejército egipcio y lo asesina. Pero no, entonces, y disculpa que te interrumpa, lo que pasa que aparte que vamos cerrando también, si no, no vamos a terminar una idea completa. Entonces, tú me dirías a mí que los evangélicos pueden ser salvos o no pueden ser salvos. Quisiera conocer tu postura, porque por lo menos Luis dice que sí, pero yo entiendo que hay diferentes posturas y nosotros no tenemos específicamente los 7 sacramentos como tal, porque, digamos, faltarían algunos que no tenemos realmente y que claro, no San Francisco de Borja fue uno, seas viudo, primero te casas y después ya siendo viudo te haces sacerdote. Porque no puedes estar casado y ser sacerdote. Entonces, en el rédito oriental sí lo hacen. No sé si ustedes los consideran católicos a ellos, pero ellos sí se pueden casar y ser sacerdotes al mismo tiempo. Sí hay, pero en el occidental te estoy comentando. En el occidental, claro, ahí no hay. Pero hay una media bruja. Mira, Lauro. ¿Dónde está el verdadero evangelio? Yo ya les dije y estuve explicando acá durante más de una hora la postura que les vengo a presentar, que es precisamente que nosotros como personas somos iglesia y que el evangelio verdadero está en la Biblia y que yo tengo que practicar ese verdadero evangelio y no tanto someterme a una cúpula de autoridad que a mí me diga qué hacer y qué no hacer respecto a una moral, a una doctrina, y que por eso y pertenecer a esa cúpula yo puedo ser salvo. Eso ya lo expliqué. Entonces te diría a ti, yo como protestante que soy, porque yo soy protestante, soy evangélico, claro, no sé si me conoces, pero yo no estoy de acuerdo con todo lo que se hace en la iglesia evangélica, sencillamente porque no soy religioso. Pero sin embargo, yo que no soy católico, yo no. Fíjate que se me acaba de ocurrir una pregunta para ti diferente a la de Luis para no redundar, porque a él ya le pregunté lo de los sacramentos. Si yo no creo en los 4 dogmas marianos, ¿yo me voy al infierno o puedo ser salvo a pesar de que yo hago todo lo que la Biblia dice sin creer en los 4 dogmas marianos? Esa sería la pregunta. No, los dogmas marianos son dogmas. ¿Crees y estás dentro de la iglesia o estás fuera? Eso es así. Si tú estás fuera de la iglesia, no tienes por qué creer en algo que no crees. Mira, no te compliques, te voy a contestar la pregunta y espero que no seas como el protestante que dijo, de las tinieblas sales a la luz. Cuando uno ya está en pecado, está en las tinieblas, uno va a confesarse y sale a la luz. Pero bueno, los teólogos nos meten en cosas profundas. Te comento algo. San Pablo habla de que los dioses de los paganos son demonios. Ya escribe la palabra demonios. Jesucristo dice que a los fariseos que son dioses. Los protestantes siempre nos ponen esto de la jerarquía, de que ¿quién más? ¿Jesucristo o el magisterio de la iglesia? ¿Qué es más? ¿La palabra que dice dioses Pablo o la palabra que dice dioses Jesucristo a los fariseos?
Jesucristo es Dios, pero está en el mismo evangelio con dos diferentes, pero es la misma palabra, Dios. Ahora, ¿qué pasó en el paraíso? Cuando la serpiente fue adelante de Eva, le dijo, serás como Dios. No le dijo, el fruto tiene semillas. Entonces, ahora los teólogos dicen, pero estudiemos las semillas. Entonces, nos meten en problemas los teólogos. Entonces, otros dirán, pero tú no tienes las semillas del verbo. Entonces, todos esos problemitas que hay, todos esos problemitas teólogos, por eso te estoy contestando tu pregunta. Si tú te metes en esos problemas teólogos, tú solamente tienes que hacer pero votos. ese no es un Tú tienes que hacer votos. no es un problema filosófico, sino teológico que compete a la Biblia, porque obviamente estudiamos a Dios. La cuestión aquí es, si yo creo en los dogmas marianos, soy salvo, y si no creo, no soy salvo, esa sería mi... Yo estoy tratando nada más de saber, porque ¿sabes qué pasa? Que yo en lo personal estoy interesado en mi salvación. Adolfo, Así es. la caridad. respuesta corta es, para ti, que no eres católico, los dogmas marianos no aplican, o no es un requisito que tú tengas que creer o no, porque como te lo dijo Keller, Mira que los esenios no hablan de Cristo. Los pero a esenios ver, no hablan de un Cristo. momento los dos. Me dice Luis que yo que no soy católico, yo puedo ser salvo sin creer en los cuatro dogmas marianos. Puede ser como los esenios para el grupo judío. Entonces, sí puede ser salvo, claro. Si yo puedo ser salvo sin creer en los cuatro dogmas marianos, puedo ser salvo entonces sin ser católico, básicamente, ¿no? Lo que pasa es que ahí la pregunta genérica sería, ¿no? ¿Qué tanto tengo que saber yo para salvarme? Y y no se trata aquí de de la cantidad de estudios que tenga o doctrinas que asuma. La salvación no es por eso, ¿no? La salvación es por fe. Sí, te En saliste, Lauro. este, Te saliste. Ajá. sí, se salió. Entonces, la salvación es por fe. yo creo que ese juego de estar preguntando, a mi modo de ver, ¿no? ¿Qué tanto tengo que creer o no? No es lo correcto, ¿no? Recuerda que a quien mucho se le dio, mucho se le exigirá. Entonces yo no puedo estar jugando con que cuánto tengo que creer o no para poder salvarme. No, pero me parece a mí que es válida, me parece que es válida porque si estamos buscando el verdadero evangelio y el verdadero evangelio también es los cuatro dogmas marianos en este caso, o te lo podría poner en otro caso, creer en el apóstol que me da cobertura. Hay gente que lamentablemente piensan que un hombre les va a dar una cobertura apostólica o profética y que estando bajo ese manto pueden de alguna manera estar como más santificados. Yo te pongo otro ejemplo similar a lo que tú me dices. ¿Tú crees que me hace falta creer en la Trinidad para ser salvo? En caso fuera evangélico, ¿ya? Es que, pero cuando estamos hablando de... No, yo te hago la pregunta, Adolfo. Sí, solamente, o sea, sí. Hay que hacerlo breve. A mí me parece que sí. A mí me parece que sí se necesita todos creer los en la que no Trinidad creen, para ser salvos. Ya, Porque blasfemar en contra de Dios es... Entonces tú crees que todos los que no creen en la Trinidad se van para el infierno. Yo creo que es necesario reconocer a Dios tal como Él es, porque estamos pero hablando de Dios. Pero te estoy haciendo la pregunta. Entonces, todos los unitarios o los que no creen en la Trinidad se van para el infierno. O hay personas que pueden ser salvos. Yo creería, Sí. mira, te lo voy a decir así, yo creería que cuando se niega lo que Dios es, sí tenemos un gran problema, pero no me atrevo a mandarlos al infierno porque realmente cuando son temas de salvación, sí tenemos que ser honestos, no podemos, no tenemos el poder, la potestad o la facultad de mandar a alguien al infierno. Entonces, en este sentido, lo que yo le digo a una persona es, tiene que escudriñar las escrituras y ver si la Trinidad está ahí o no, y luego tomar su decisión. Pero
Cuando hablamos de los 4 dogmas marianos, como no están en la Biblia, literalmente no lo están, entonces ahí es donde yo digo, Ya, pues, lo tenemos que que pasa creer es o que, no para ser ya, salvos. ok. Lo que pasa es que ustedes creen en el depósito de la fe que para ustedes exclusivamente está en la escritura. No, ¿Perdón? esa es su premisa. O sea, ustedes creen en Claro. el depósito de la fe que para ustedes es exclusivamente la escritura. Mira, hay Pero te algo muy cierto. te Dice, recuerdo que para nosotros, ujú, el depósito de la fe no se encuentra exclusivamente en la escritura. Entonces, si la iglesia nos ha enseñado, o si la iglesia nos enseña que es una revelación de Dios, los dogmas marianos, nosotros lo tenemos que asumir. El no hacerlo para De, nosotros pero una implica cosa, pero el tenés peligro. que, Dime, pero hablemos de salvación. Yo entiendo la doctrina, yo entiendo los rituales, yo entiendo todo eso, pero sí. tenés que, siendo católico, Ujú. tenés que creer en los 4 dogmas para ser salvo o no. No, no. Tampoco. De hecho, en la iglesia hay doctrinas eh, esenciales y Bueno. doctrinas secundarias, por así Ujú. decirlo, ¿no? Dentro de les las puedo hacer una... esenciales no se encuentran los dogmas marianos, ¿no? Si quiere hablar Entonces, Adrián. Oye Luis, disculpen, dale, dale, dale. me gustó mucho poder dialogar contigo, eres muy bienvenido. Yo estoy un poquito cansadito ya después de 2 horas y posiblemente ahorita me uno a otro programa. Solo que hagamos algo, 1 minuto cada uno para poder argumentar algo, lo que quieran y nos despedimos, por favor, que ya son más de 2 horas y 20. Por favor. Dale. Adelante, va a empezar primero Gabriel, luego Adrián, luego Luis y nos vamos. Sí, con respecto a lo que estaba hablando ahí, hay doctrinas fundamentales que todos los cristianos tenemos que creer. Una de las doctrinas fundamentales es la Trinidad, porque Dios se presentó así, como dijo Adolfo, tenemos que creerle a Dios tal como es. Y si Dios se presentó como una persona, como una esencia verdadera, y 3 personas al mismo tiempo, entonces es una verdad que nosotros tenemos que aceptar como cristianos. Y segundo, nosotros, aunque aceptamos lo que María hizo, o sea, haber sido usada por Dios para que Jesucristo viniese a esta vida, nosotros no le rendimos veneración a María, porque María no es diosa. María fue la madre del Señor Jesús, pero no es una diosa. Nuestra adoración y pleitesía va exclusivamente a Jesucristo. Y si comienzan a hablar de los 4 principios marianos, pues eso vino como consecuencia de la tergiversación que hubo por el famoso concilio de Éfeso, entonces, donde se defendió el asunto de las Eutocos. Tema aparte. Pero el punto es que mucha de la gente que estaba defendiendo eso en Éfeso no era porque amaban al Señor Jesús, querían justificar su paganismo de reemplazar a la diosa Diana, la Diana de los Efesios, con María. Es un poco de historia, Tiempo. para que vayan también aprendiendo un poco de la historia del cristianismo, cómo el paganismo se fue introduciendo en la iglesia, mezclándose con la verdad. Ok, bien. Eso sería mi afirmación Bueno, y que Dios le bendiga a todos. bendiciones a ti también. Adelante, Adrián, por favor. 1 minuto. Ok, rápidamente. Sobre la salvación no se tiene que cumplir ningún dogma, ninguna doctrina. Base que el maestro les preguntaba a los fariseos, maestros fariseos que seguían la ley de Moisés, ¿no? Les preguntaba, ¿de quién es el bautismo? Y ellos les preguntaba, ¿de quién es el bautismo? ¿Del hombre o de Dios? Y ellos, con temor de responderles por temor ser apedreados por el pueblo, no contestaron. Entonces, en Mateo 21, del 25 al 27, ellos les vuelven a decir, ¿de quién es el bautismo? A mí, Cristo no me mandó a bautizar, sino me mandó a predicar el evangelio. Entonces, el bautismo queda tachado bajo la consistencia de la salvación. No está hablando de un bautismo físico, sino un bautismo interior. ¿Ok? También, por ejemplo, la ley del adulterio. En el Antiguo Testamento se mandaba a la adúltera a morir apedrada por la ley de Moisés. Tiempo. Bueno, nada más Poquito, de rápido. poquito tiempo, Nada más. yo sé. Lo que pasa es que ya me tengo que ir.
Pero Mi bienvenido, hermano, bienvenido, Adrián. hermano Adrián. Adolfo, perdón, tengo Claro. cruzados Sí, los como cables. ya cuando iba a meterme Ahora con lo sí, del ministerio, disculpa. luego, Ya me luego. retiro. Dios Muy le bien. bendiga, hermano Adolfo. Muchas gracias por la invitación. Dios le bendiga a todos. Muy bien, muy Chao. bien. Bueno, gracias, Gabriel. Gracias, Adrián. Bendiciones. Adelante, Luisito, si querés despedirte o dar alguna acotación más, tienes un minuto. No, sí, bueno, sería bueno que le enseñes aquí al hermano Adrián que él cree que la doctrina de la Trinidad no es necesaria porque él mismo dijo que ninguna doctrina es necesaria, ¿no? Algo así. Entonces sería bueno Es que le instruya, que, ¿no? Ahora, discúlpenme, yo solamente, hermano yo Luis. solamente estoy para despedirme, pues, si es que en alguna otra ocasión de repente por ahí me encuentro, pues ya, ¿no? Sería bueno volver a dialogar, ¿no? Siempre me gusta hablar con los evangélicos en un tono amable y creo que hoy no ha sido la sesión, ¿no? Siempre me gusta pasar un buen rato con ustedes, ¿no? En Nada el amor más del Señor. Nada más, pues Bueno. espero que otro día podamos conversar y pues nada, ¿no? Cuídense mucho, bendiciones, bye. Perfecto, perfecto. Bueno, nos vamos. Muchas gracias y perdón que ya no les dé más tiempo, pero ya nos tenemos que ir. Si Dios No se lo preocupe. permite, si Dios así lo quiere, nos vemos en una siguiente ocasión. Espero que les sirva de bendición. Esta parte la voy a recortar y dejo el estudio a pura parte para que puedan ustedes escuchar una cosa y otra en diferente momento y lugar. Va a ser un diferente tema de todas maneras. Va a ser un diálogo con hermanos. Y lo otro es el tema de dónde está el verdadero evangelio, que los invito a reflexionar muchísimo en eso, porque sí, definitivamente hay mucha confusión y el tema es totalmente y de suma importancia. Bendiciones a todos, queridos hermanos. Nos vemos hasta la